de Job, aunque no vamos a hablar de Job, pero que ahora explicaré por qué. En el capítulo 14, versículo 14 del libro de Job, una reflexión que hace Job de la vida, de la brevedad de la vida, a pesar de sus circunstancias, a pesar de todas las pérdidas que había tenido, de la noche a la mañana, ¿verdad? Job, con todo lo que humanamente se podía tener, el Señor permitió esta situación. La palabra debemos utilizar, permite. Señor, permite las situaciones de cada uno. Y hace una pregunta que dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Lo digo con referencia de que tanto en mi propia familia, tanto mi esposa que es sanitaria, trabajando en los hospitales, y también Josué, uno de mis hijos, está pianista en los funerales, como la muerte no avisa de la noche a la mañana, ¿verdad? Y es frecuente cada vez más como cada vez más se van utilizando funerales civiles. ¿Civiles qué quiere decir? Civiles está diciendo, yo no creo en Dios, ¿vale? Por lo tanto, aquí no quiero nada religioso, absolutamente nada, no creo en nada. Y bueno, pues se le hace familiarmente un homenaje al difunto y se acabó todo. Por el contrario, también en la religión oficial romana, también, a pesar de que en sus funerales se menciona textos bíblicos, en el fondo tú les preguntas a sus familiares allí reunidos y te dicen, no creo en nada, se acabó, se acabó. Ha vivido, se muere y se acaba todo. Por lo tanto, aunque se oye textos bíblicos acerca de la resurrección, en el fondo, cuando tú le preguntas a esa persona por lo que ha oído en ese funeral, dicen que no creen. Antes de estar de vacaciones, unos días antes, me impactó en el trabajo un mecánico que tenía cierta amistad con él, mucha, de cuando tenía que acompañarle a repuestos y bueno, cuando estaba él de turno me daba alegría, ¿no? Él era mecánico en lo que es la parte del departamento de salsas. Y recuerdo que él salía de la noche, una semana, y yo entraba. Y hay una frase que siempre decimos, un poco de humor, ¿verdad? Y yo siempre me gusta decirlo, que no es lo mismo entrar que salir. Y lo decimos, no es lo mismo entrar que salir. Él iba a fichar, iba a acostarse, había hasta el turno de noche, podéis imaginar después de la noche los ojos como los tiene uno, y yo entraba. Y cierto humor le dije, no es lo mismo entrar que salir. Y dice, cállate, voy de cabeza a la cama. Además una noche que fue complicada, según dice. Y bueno, pues yo entré de servicio, le estaba fichando. Cuando al mediodía, a media mañana, un poco más, nos decían que había fallecido. No puede ser, si hemos estado esta mañana hablando con él. Sí, se ha acostado, se ha levantado, con su mujer se ha levantado, venga, vamos a comer, vamos a hacer algunas compras, se siente indispuesto, va al centro de salud y en el centro de salud no pueden reanimarlo. Un ataque, un infarto fulminante en el mismo centro de salud. Su esposa desesperada no se lo pensaba y decía, no. A mi marido hay que llevarlo a urgencia al hospital. Él estaba en el centro de salud de Vilches y los médicos certificaron que no pudieron reanimarlo y no iba a ningún lado. Entonces esa mujer tenía que encajar de que había estado bien, había salido de trabajar, no estaba de baja y de ahí pues lógicamente se lo llevaron los servicios funerarios y bueno, yo estuve en el tanatorio y en el tanatorio pues podíamos ver, fue una cosa que él trabajando, salió de trabajar, como pasa. Y su esposa decía, se acabó todo. No hay nada. No me lo puedo creer.
Y la pregunta de los creyentes, ¿no hay nada? ¿Todo se acaba? Yo sé que aquí estamos familiarizados con la palabra de Dios, pero hay un mensaje que quiero dar en esta mañana y que debemos de dar, de que para los creyentes sí que hay vida después de la muerte. Este mundo no se acaba aquí. Y hay que predicar a las personas que no tienen esperanza ninguna acerca de lo que ellos creen, algunos, de que aquí se acabó. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué dice la palabra del Señor? En Juan 3,16 dice el versículo en miniatura, le llaman, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Evangelio según San Juan, el capítulo 14, habla a sus discípulos y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 17, versículo 24, la oración sacerdotal, la oración que Jesús hizo con sus discípulos. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y me quedo con las palabras que le dice Jesús a sus discípulos: quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, tenemos que predicar, queridos hermanos, y no dejemos de historias, no dejemos muchas veces de divagaciones, que la persona que está contigo, que le estás predicando el Evangelio, que le está hablando del Señor, hay que ir al meollo. Tú, después de la vida, ¿hay algo o no hay algo? ¿Se acaba todo o no se acaba todo? Y conviene explicar lo que la palabra de Dios enseña, de poder decir que sí hay vida después de la muerte. Yo no sé cuántas personas aquí en este lugar, o personas que estarán oyendo el audio, tienen seguridad de salvación. Tienen seguridad de que cuando se acaba aquí hay una vida eterna. ¿Para todos? Pues no para todos. Para aquellos que han depositado la fe en Jesucristo. Para aquellos que han creído al Señor como su Salvador y Señor de su vida. Hay esperanza después de la muerte, que es lo que queremos explicar según la palabra de Dios en esta vida. Lo importante, ¿verdad? Hay un texto en Apocalipsis que hay un coro que dice que un día yo andaré calles de oro, mar de cristal, ¿verdad? Algo así dice el coro, y nos habla acerca de lo que está sacado del Apocalipsis, de donde va a ser, donde el Señor está preparando lugar. Yo no quiero hablar si esas calles de oro son literal, mar de cristal, que ya se habló aquí cuando se dio el libro de Apocalipsis, se dejó claro, pero para mí lo importante, para los creyentes y para poder predicar a las personas que no tienen seguridad de salvación, que hay muchas, seguridad de salvación, no lo que me parece, hombre, yo creo, a mí me parece, no hay que ir al meollo, ¿verdad? La seguridad de salvación, ¿la tienes o no la tienes? Y lo importante en este primer punto para mí es estar con Cristo. Vamos a explicarlo. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo está describiendo, ¿verdad?, después de convertirse al Señor. Y es algo que él no lo tenía, por muy religioso que fuera el apóstol Pablo. No tenía seguridad de salvación el apóstol Pablo de conocer la ley de Moisés, de saber toda la historia de Israel, de saber que creía en el Dios de Jacob, en el Dios de Israel. No tenía seguridad de salvación hasta que tuvo ese encuentro con Jesús. De hecho, él perseguía
a los creyentes, a los cristianos, pensando que estaban deteriorando aquella ley de Moisés. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la relevó a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. Y aquí está hablando a los corintios, a creyentes, lo cual me quedo con la frase, está preparando para los que le aman. Yo no sé si habéis estado preparando algo importante en vuestras vidas, con personas, con seres queridos que vienen, y uno se prepara. Quiero prepararme para recibir a estos familiares, a estos amigos, y preparamos las cosas bien. El lugar donde van a estar, queremos que estén a gusto, queremos que se sientan confortables, queremos que se sienten bien y preparamos las camas, si vienen a nuestra casa, preparamos la comida para que no les falte, hacemos limpieza y preparamos a esas personas que queremos y que deseamos. Aquí la palabra nos dice que el Señor está preparando para los que le aman. Nosotros no queremos el universalismo, ¿sabes lo que es el universalismo, verdad? Hombre, como Dios, que es amor, como Dios, que es tan bueno, como ese Dios que tanto quiere a la humanidad, no va a querer que todos se puedan salvar. Y hacemos de Dios un Papá Noel, hacemos de Dios una persona con barba que se siente bien y que a todo el mundo, ¿verdad? Pues bueno, le eche la mano y venga, si al final, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si al final todos vamos al cielo. Hermano, eso está confundiendo. Y yo sé que no es popular de hablar de un infierno, una separación de Dios. Yo sé que no es popular hablar de que hay solo dos caminos, o te salvas o te condenas. Y los creyentes en Cristo Jesús tenemos que no desmayar, como diría el apóstol Pablo, a los creyentes, en poder ir al meollo. Y repito, dejarnos de historia de muchas veces, ir al meollo para saber la importancia de prepararnos, de predicar el genuino evangelio de Jesucristo. Y lo importante, aquí que vemos en este primer punto, es que Él va a estar, el estar en Cristo. El estar. En Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis, luego volveremos. En el capítulo 21, versículo 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que la importancia de darle vueltas, calles de oro, mar de cristal, cómo será el cielo, está bien, pero la importancia que debemos de dar es que el Señor va a estar, el estar. En Mateo capítulo 17 hablamos, me gusta este pasaje, ya que lo relatan los evangelios, el monte de la transfiguración, hay un destello en los cuales Pedro, Jacobo y Juan están con Jesús. Y además los que hemos estado en Cazorla, en lo que nos gusta la montaña, lo hemos podido experimentar. La paz que da la naturaleza, y dice que subieron a un monte, tuvieron que hacer escalada y subir. Qué importancia, hermanos, que busquemos tiempo para poder estar en naturaleza con Dios y poder ver la majestad de su gloria y poder ver la creación de Dios. En ese contexto suben los 3 discípulos con Jesús. Y nos dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías. La idea principal que os quiero transmitir aquí es que cuando Pedro vio lo que vio, no se lo pensó. Y dijo, yo me quiero quedar aquí, es el meollo. Hagamos 3 enramadas, pero yo de aquí no me muevo. Si por mí fuera, yo me quedaba aquí. Y además, dice lo que tiene que hacer. Pedro espontáneamente, viendo el resplandor, viendo todo lo que vio con Jesús. Aquí, el versículo 4, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Otras versiones dice, bueno es para nosotros quedarme aquí contigo. Bueno es para nosotros quedarnos aquí. No nos movemos de aquí. Y si hay que hacer una enramada, hacer algo aquí, de aquí, en este monte alto, en este lugar de la montaña, en este lugar donde tenemos la paz que tenemos, no me apetece bajar del monte. No me apetece bajar de la montaña. ¿Os recuerda algo? Porque yo aquí me veo parecido como el apóstol Pedro cuando estamos congregados en el Señor, cuando estamos en algún retiro de iglesia, cuando estamos disfrutando de la presencia del Señor, cuando estamos en comunión y sabemos que nos espera el trabajo, sabemos que nos esperan los problemas, sabemos que tenemos las dificultades que tenemos y por nosotros egoístamente nos identificamos con Pedro, Señor, de aquí no me muevo. Yo me quedaba aquí para siempre. ¿Por qué? Porque se sentían protegidos con el Señor. Ellos de tener temor, que también el texto nos dice que tenían temor de ver lo que vieron, el Señor le transmite paz. ¿Os acordáis el Señor Jesús, las primeras palabras con sus discípulos en el aposento alto, muertos de miedo? Y se encierran en esa habitación y apagan todo y se sienten seguros allí por si venían a por ellos. ¿Y cuáles son las primeras palabras de Jesús a sus discípulos? Las primeras palabras. Paz a vosotros. Y hermanos, debemos de buscar, anhelar la paz del Señor. Debemos de tenerla, de desearla, para poder seguir viviendo. La paz del Señor. Y yo no la doy como el mundo la da, la dice. Hay mucha ignorancia acerca de la paz del Señor, mucha ignorancia. Pero tenemos que saber lo que realmente dice la Escritura acerca de la paz del Señor. Quedarnos aquí, el estar. Cuando estamos en casa y estamos en la familia, la importancia que se le da, ¿no? Aunque los niños estén molestando, están gritando, están haciendo cosas, se oye la esposa que está haciendo cosas, el igual. Pero ¿os dais cuenta cuando entramos a la misma casa y no hay nadie? Yo hay veces en casa con tantas personas que estamos ahora y tanto ruido, tantas cosas, todo por medio muchas veces, y entro a casa y no hay nadie, digo, ¿esto qué es? Tengo que ponerme en posición, ¿esto qué es? Los mismos muebles, las mismas cosas, todo, pero no hay nadie. La diferencia de cuando estamos todos en casa y estamos todos, esa paz que te da, ya estamos todos en casa. Ya el que tenía que venir ha venido y ya nos da la tranquilidad de saber que estamos todos, el estar. Ese es el concepto del cielo. Ese es el concepto en el cual el Señor nos da para saber que el Señor está. Y el estar disfrutando de la presencia del Señor cuando estemos en ese lugar que el Señor está preparando, el saber que está es lo importante, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, sí que tenemos esperanza los creyentes, es que seremos transformados. Decíamos que en primer lugar estar con Cristo, en segundo lugar seremos transformados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora, no antes. ¿Os dais cuenta, Juan? De universalismo nada. Hermanos, ahora.
¿Ahora qué? Somos hijos de Dios. Este es un versículo que no debemos de olvidar, que el apóstol Juan habla acerca de los que somos sus hijos. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser criatura de Dios o creación de Dios, el hombre. Son cosas diferentes. Y aquí el apóstol Juan dice, amado, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, semejantes a Él. Un hermano nos decía, semejantes, no iguales, semejante a Dios, no iguales. ¿Os acordáis Satanás cuando tentó a Adán, no? A Eva, perdón. Seréis como Dios, si tomaréis de ese fruto. Seréis como Dios. Seremos semejantes a Él. En realidad esa salvación, hermanos, que tenemos los creyentes en Cristo Jesús, se inicia cuando nos convertimos al Señor. En el momento de la conversión, el Señor ya quiere que disfrutemos acerca de la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra conversión, hermanos, conviene que una y otra vez te la hagas tú y me la hago yo. Porque, hermanos, vivimos sujetos muchas veces a los demás, pero conviene que tú te hagas la pregunta de tu conversión, de cuando tú aceptaste al Señor, de cuando tú no eras creyente, de cuando tú no eras hijo ni hija de Dios, y ahora, no por tus obras, no por tus méritos, aceptaste al Señor como tu Salvador y Señor. Seremos semejantes. Por lo tanto, el proceso empieza durante nuestra conversión, y es lo que llamamos nuestra santificación, que mira que lo decimos veces, la santificación, un proceso en el cual vamos santificándonos, nos vamos pareciendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Es lo que dice algunos, el ya, pero el todavía no. Conviene también, hermanos, que no hay santificación si primero no hay conversión. Lo repito. No hay santificación si primero no hay nuevo nacimiento, no hay conversión. Algunos quieren, sin ser creyentes, pues bueno, hacer una serie de cosas, primero una conversión y luego, por supuesto, habrá una santificación, que es un proceso durante el tiempo que nos deja aquí el Señor hasta que estemos en su presencia. Y debemos, aquí en esta tierra, de ir preparándonos para cuando estemos en el cielo. Hermanos, tenemos que prepararnos aquí de cuando estemos en el cielo. Sí, con muchas dificultades, que todavía no damos la talla, lo que queráis, pero conviene cada día más parecernos a Cristo. Y daros cuenta, hay un texto que he sacado del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, de cuando Moisés sube al monte, en el capítulo 34, versículo 29, dice, Moisés sube al monte, estuvo allí 40 días, 40 noches, y el versículo 29 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y aquí está la clave, ¿por qué resplandecía el rostro de Moisés? Después que hubo hablado con Dios, no antes. ¿Me lo creo esto o no me lo creo? Pregunto. Porque muchas veces conviene hablarle al texto. ¿Es literal o es la manera figurada? Bueno, aquí no se trata que Moisés no se dio cuenta, pero los que están viendo con sus ojos, el pueblo, ve que Moisés viene diferente en cuanto a su rostro, en cuanto a su cara, y dice, resplandeciente después que hubo hablado con Dios.
Versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hay una conversación. La clave de este texto, ¿qué nos quiere decir aquí la palabra del Señor? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Eso de resplandecer su rostro o no? ¿Esto sirve para algo? Estaba reflejando que Moisés estaba en comunión con su Dios. Es la clave. Había estado en comunión, el pueblo se impacientó, el pueblo perdió la paciencia, empezaron a murmurar cuando pasan los días y los días, se pierde la paciencia. Claro que sí se pierde la paciencia. Por esto en esta iglesia mantenemos muy bien la palabra que siempre lo vamos repitiendo, perseverar. Es lo más difícil en la vida, hermanos, el perseverar, lo más difícil. Yo cuando veo hermanos que llevan aquí desde que fundamos la iglesia, ya 31 años, a pesar de todo, a pesar de dificultades, se van manteniendo. En las familias conviene mantenernos, como esposos mantenerlos, como esposas mantenernos, en la sociedad mantenernos. El mantenerse, el lema que nos decía, firmes y adelante, que no es fácil. En el mundo tendréis aflicción. Ya nos lo avisaba el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, hay comunión entre Moisés y Dios. Otro versículo he tenido que podar, ¿verdad?, para saber un texto también importante. Hechos capítulo 4, el libro de los Hechos, que conviene saber qué clase de evangelio predicaban los discípulos. Conviene, el capítulo 2 conviene leerlo y releerlo cuando queremos predicar el evangelio, la base bíblica para predicar el evangelio. Lee Hechos capítulo 2, para saber la estructura de un mensaje que se debe dar. Nos dice Hechos capítulo 4, esos discípulos revolucionarios en el sentido que no se avergonzaban, ya eran otros en predicar el evangelio de Jesucristo. Y dice Hechos capítulo 4, versículo 13, entonces viendo el denuedo, la desenvoltura, el conocimiento que tenían de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban. ¿De qué se maravillaban? Y le reconocían que habían estado con Jesús. No te inventes nada, querido hermano, querida hermana. Tenemos el patrón en la palabra de Dios. Y lo que realmente impactó a estas personas es que reconocían que su intelecto, reconocían su sabiduría, reconocían sus conocimientos, reconocían todo aquello que habían preparado en otras facetas, le reconocían que habían estado con Jesús. ¿De qué te distingues tú, querido hermano y querida hermana? ¿Cuál es tu distinción? ¿Cuál es lo que realmente se asombran cuando tú predicas el evangelio? ¿Qué es lo que asombras de cuando tú abres tu boca y hablas? Le reconocían que habían estado con Jesús. Y hermanos, cuando estamos con el Señor, cuando dedicamos tiempo a su palabra, cuando dedicamos tiempo a la oración, cuando nos tomamos las cosas del Señor en serio, cuando realmente queremos predicar, no mis ideas, déjate tus ideas, déjatelas para ti. Y predicamos el evangelio genuino de la gracia de la salvación. Le reconocían que habían estado con Jesús. Seremos transformados. En esta faceta, en 1 Corintios capítulo 15, también es importante recapitular y darnos cuenta aquí como el apóstol Pablo dentro de la iglesia local de Corinto, algunos ya dudaban. Muy solapadamente, hermanos, las cosas no se hacen de un día para otro, ¿eh? En la iglesia no van de un día para otro, sino solapadamente. Y algunos ya ponían en dicho, hombre, yo no digo nada, pero eso de la resurrección.
Eso de la resurrección de Jesús, eso de la resurrección, pues la verdad que sí, que Jesús murió en la cruz, que Jesús fue crucificado, pero haz la prueba, habla de la resurrección. Aquellos que se llaman cristianos, habla de la resurrección. Y va a ver cómo te va a sorprender de algunos llamados cristianos. Habla, saca el tema de la resurrección. Y este capítulo apologético, que es defensa, es lo que significa hacer defensa el apóstol Pablo, contundentemente, sin pelo en la lengua, a creyentes en Corinto, tiene que poner orden. Tiene que poner orden. Aquí ya no va idea, aquí son afirmaciones. Y dice aquí el apóstol Pablo, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, daros cuenta como Pedro habla, que Cristo murió con nuestros pecados. De la verdad el apóstol Pablo, qué manera contundente de predicar el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y que apareció, empiezan las pruebas, Hay evidencia, señores, hay evidencia de la resurrección de Jesús. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen, y otros ya han fallecido. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el uno de todos, como un abortivo, me apareció a mí cuando iba a Damasco. Hermano, hay pruebas en la cual el apóstol Pablo tiene que enfatizar acerca de la resurrección de Jesús con nombres y apellidos. Aquí se dan nombres, Algunos, y da nombres, como dice aquí, a Cefas, a los 12, id y preguntad. Que no me estoy inventando nada, id y preguntad. Y lo que yo digo, si es mentira o es verdad. Habrá una resurrección del cuerpo, no un espíritu, Tendremos una resurrección del cuerpo. Cuerpos transformados. Y luego algo importante también, saber nuestra identidad. Conservaremos nuestra identidad. La resurrección del creyente va a preservar nuestra individualidad, nuestra identidad. Somos únicos para Dios. Y yo me emocionaba preparando este mensaje. Tú, querido hermano, querida hermana, te recuerdo que eres único para Dios, única. Y aquí hay profesionales, ¿verdad? Hay un ADN único. A mí me gustan las series policiales de la policía científica, me fascina. Y vemos cómo cuando se tiene que investigar algún crimen, alguna cosa, la policía judicial toma huellas. Una de las cosas en seguridad que ha pasado cuando había algún robo, y Miguel está aquí, una de las cosas que tenemos que hacer, y lo hemos hecho, es que cuando había un robo, alguna cosa, tenemos que presentar el lugar, ¿verdad? Y no toca a nadie nada, nadie. Ponemos una valla, ponemos unas cintas, prohibido entrar y salir hasta que viene la policía, la Guardia Civil, científica, y toma sus huellas con su maletín y van tomando sus huellas. Un simple cabello, único. Un simple mancha de sangre, cualquier cosa que tenga un ADN, demostrará ante un juez que esa persona, si tienen que saber quién es, detenerla, etcétera, etcétera. Hermanos, conservaremos nuestra identidad. Tú eres única para Dios. Yo, en esta sociedad, en este mundo tan masivo de cosas, Dios te conoce. Dios sabe quién eres. Y el Señor va a preservar tu identidad personal. Somos únicos para Dios. Tendremos un cuerpo de gloria. Nos reconoceremos. Juan capítulo 20.
Juan capítulo 20, está en el contexto que Jesús se aparece en cuerpo después de resucitar. No a todo el mundo, especialmente a sus discípulos. Y se aparece a María Magdalena. Y bueno, nos dice el versículo 13 del capítulo 20, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Bueno, ella está preocupada porque no ve a Jesús en el sepulcro. Y María pues contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, por lo tanto estaba de espaldas, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí versículo 8, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto ¿a quién? Al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. ¿Por qué lloras? Y aquí ella reconoció a su maestro, a Jesús, cuando le dijo: María. Los científicos también nos dicen que no tenemos voces iguales. El timbre de voz, por eso se distorsiona cuando alguien quiere dar un mensaje a algún delincuente o algo, para que no le reconozcan por su voz. Yo esto no entiendo mucho, pero así es. Hay muy buenos imitadores, ¿verdad, Esteban? Esteban era de los que a mí en Navidad me simulaban mi voz. Y bueno, hay muy buenos imitadores. El timbre de voz, único. María. Si Dios le gusta. Jesús. ¿Qué os quiero llevar a esto? Os quiero llevar de que cuando estemos con el Señor tendremos un cuerpo, conservaremos nuestra identidad y ese cuerpo será de gloria. Nos reconoceremos. Ahora, no me digáis: ¿y qué edad tendremos en el cielo? Uno ha fallecido a los 14 años, otro a los 90. ¿En qué entramos en esa casuística? Yo no le di vueltas. Lo que sí os digo es que en el monte de la transfiguración reconocieron a Moisés y a Elías. ¿Y cómo lo saben ellos? No había fotos. No había vídeos. ¿Cómo aseguraron de quién eran? El Señor lo sabe. Yo no voy a entrar en esto. A lo que yo voy es que cuando estemos con el Señor nos vamos a reconocer. Yo tengo ganas de abrazar a más de una persona que ya está con el Señor. Tengo ganas de darle un abrazo. Voy a tener ganas de decirle: hombre, ya era hora que nos viéramos. Ese es el mensaje que tienes que dar tú, querido hermano y hermana, a personas que no tienen esperanza, personas que no tienen ninguna esperanza de nada. Es el meollo de poder decir: Cristo te ama, Cristo ha muerto por ti. Ahora tienes tiempo de entregar tu vida al Señor, entrégate a Él. ¿No entiendes que esta vida son 4 días y que cuando mueras, ¿dónde va a estar? ¿Estás preparado? Como diría Job también: prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Prepárate, hoy es tiempo de gracia, aún tienes tiempo. En ese lugar que el Señor está preparando, tendremos una morada eterna. Aquí no. Aquí las casas, ¿verdad?, pasan el tiempo. Yo ya me he quedado sorprendido en el lugar que vivo. 20 años yo viviendo donde vivo ahora, son 20 años. Ya me cuesta, muchas veces digo: esto hace 20 años, me dicen que no, hombre, hace ya 30, ¿cómo 30? 40 años. Ya voy perdiendo la memoria
de cuando yo muchas veces digo tantos años hace y dice tú, no, si yo todavía no he nacido y tengo ya 30 años. Digo, madre mía. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1 y 2, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna, ahí está la clave, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuánta pérdida de tiempo empezar en el mañana? A mí me ha impactado lo de mi compañero. Me impactó una persona con 40 y tantos años, nunca había estado de baja, nunca. Me impactó unas horas. Unas horas. Para saber lo que realmente son nuestras prioridades. Yo le digo, Señor, enséñame las prioridades de verdad de hoy. Ayúdame a disfrutar hoy de mis hijos, de mi familia, de los hermanos. ¡Hoy! Yo qué sé, mañana, pasó mañana, la historia que pueda haber. Y no nos enteramos. Y no nos enteramos. Hermanos, hombre de Dios que me han enseñado, no solamente a mí, siempre me dicen mis maestros. Yo he tenido maestros y me han enseñado en el púlpito y debajo del púlpito. Ojo, en el púlpito con la palabra y en su vida diaria con sus hechos. Me han enseñado a vivir. No solamente cuando se predica, que está bien, sino también cuando te bajas. ¿Qué sale por tu boca? ¿Qué piensas? ¿Cómo hablas? Tenemos de Dios un edificio. Y diría el apóstol Pablo, también 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayamos. El apóstol Pablo durante su vida hubo tiempo que se desmayaba, igual que tú, igual que yo, el apóstol Pablo. ¿Sabéis lo que es desmayarse, no? Tirar muchas veces la toalla. Satanás cuando te dice, ya está bien de tomarte las cosas en serio, hombre, vive la vida, ya está bien de tomarte las cosas en serio, hombre, ya está bien. ¿No ves los demás lo bien que viven? ¿No ves los demás lo bien que se lo pasan? Tú siempre con tu Dios y con tu iglesia, con tus cosas, siempre lo mío. Hombre, no sea así. ¿Cómo que no sea así? El apóstol Pablo, por tanto, no desmayo, me mantengo firme, sigo adelante. Nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva. El hombre, la mujer interior. El interior. Escuchaba una frase que me encanta, ¿no? Cuando una persona es guapo o guapa, dice por dentro y por fuera. ¿Qué frase? ¿Qué frase? Por dentro y por fuera. No voy a dar aquí una ponencia acerca de hombre por dentro y por fuera, pero yo lo noto. Vaya que sí lo noto. Cuando un hombre es por dentro y por fuera. El hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y en ese lugar, para terminar, va a ser un lugar también de convivencia. Dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La cena del Cordero, que no es el momento de hablar, pero os llevo el detalle de vivir en convivencia. El cielo no va a ser una habitación para ti solo o sola. Me explico. Cuando estemos en la morada eterna, ves, mira, este departamento, yo es que no quiero, yo quiero esto solo para mí. Y además te voy a decir con quién quiero estar y con no quiero estar. Señor, esto me lo permite, esta parcelita para mí, y además, mira, aquí tienen apuntado las personas que quiero que estén conmigo, pero otras no me hacen gracia. ¿Cómo? Preparación para el cielo aquí. ¿Os dais cuenta? El colectivo que estamos en una iglesia local.
Yo siempre me gusta decir lo del fútbol, uno del Barça y otro del Madrid. Uno le gusta el fútbol y otro no. Otro le gusta el color amarillo y otro el verde. Otros tenéis calor y otros tienen frío. Lo digo por lo de los aires que se vuelven locos. Yo tengo frío, yo tengo calor. Bueno, en mi casa estamos dos y no nos ponemos de acuerdo. Y estamos dos y no me pongo de acuerdo. La convivencia. ¿Sabéis lo que es convivir, no? Aguantar. En amor. El aguantarnos. El mantenernos. Y el apóstol Pablo tiene que decir, señores, amando lo uno a lo otro, soportando lo uno a lo otro, etcétera, etcétera. El tic-tac del reloj, como decía un hermano. Claro que sí. Si no, te compras una isla, te vas solo, sola y un Robinson Crusoe. Nadie te molesta. Una isla, solito y solita. Se acabó los problemas. Ni va a molestar ni te van a molestar. Un lugar de convivencia. La palabra de Dios dice una reunión de todos los santos. Estar con Cristo, seremos transformados, una morada eterna, un lugar de convivencia. Terminamos con unos versículos en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 21, como broche final, como conclusión. Y está hablando Juan desde la isla de Patmos, tiene una revelación y escribe, y yo, Juan, vi la santa ciudad, versículo 2, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima del ojo de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5 del capítulo 22. No habrá allí más noche, porque no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Enjugará Dios toda lágrima del ojo de ellos. Yo tengo aquí un Kleenex, ¿verdad? Que puede servir para sonarme o puede ser para limpiar las lágrimas. ¿Te han secado a ti las lágrimas alguna vez? ¿Alguien? Porque conviene también tener a alguien para abrazar para que te pueda secar las lágrimas. Yo tengo ahora a uno de mis nietos, Rubén, que cuando llora echa unos lagrimones, pero lágrimas. Y ahora a él estoy con él, le tengo que sacar las lágrimas. Unos lagrimones tremendos. Nos dice aquí el Señor, que el Señor te va a secar las lágrimas. Pero no solamente secarlas, como dice aquí, nos dice los motivos. No habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Por esto se llora, Toda esta serie de cosas, ¿verdad? Estas 5 palabras, muerte, lágrimas, clamor, llanto, dolor, el Señor te la va a secar. Pero además la clave de esto es que va a erradicar el motivo de tus lágrimas. Es la clave. Va a erradicarla, va a eliminar. Por lo cual el llanto, el dolor, la muerte que lloramos, el Señor nos la va a secar y va a quitar, erradicando el motivo de todo esto, hermanos. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?, decía Job. Si las personas que hablamos con ellas nos dicen se acabó todo, no hay nada, la respuesta, querido hermano y querida hermana, tú tienes que decir sí que hay. Sí que hay. Podrán embalsamar mi cuerpo, podrán sepultarlo, podrán incinerarlo, podrán hacer lo que quieran, podré estar en el mar y un pez me tragará, podrán hacer lo que quieran. Pero yo sé que mi Redentor vive
Y yo sé a dónde me dirijo. Y yo sé que el Señor está preparando lugar para nosotros. Y en esta sociedad, en este mundo, conviene tener un mensaje bien definido y al meollo, de saber con seguridad a dónde nos dirigimos. Hermanos, que el Señor nos bendiga, para que todas estas pruebas que hemos podido dar, que las sabemos, pero que el mundo no tiene ni idea, preguntarle, ni idea, sepamos responder según la palabra de Dios, que sí hay vida después de la muerte. A Él sea la gloria. Amén.